Bueno. Muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Por los que todavía nos estamos recuperando, yo sé que la mayoría de nosotros todavía nos estamos recuperando de ese clima tan especial que estamos pasando. Pero es de recordarnos que Dios tiene control de todo. Sé que la mayoría de nosotros estamos pasando quebrantos de salud. Por los que están en casa, pedimos que Dios les sane, que les haga sanidad. Y vamos a comenzar esta reunión. Voy a pedir que me acompañen en oración. Sí, sus cabezas conmigo. Padre, gracias por esa mañana, ese día domingo, este día que tú nos reúnes, Señor. Ahora, a través de la tecnología, por circunstancias que sabemos que se dan, Señor. Que el clima, que situaciones adversas y todo, Señor, solo es para recordarnos que tú tienes control de todo y que estamos aquí, Señor, en tus manos nos encomendamos, Señor, y todo lo que hacemos que sea para ti, Señor, que tú nos uses, Señor. Gracias por los hermanos presentes que están reunidos a través de la tecnología, Señor, por los que están padeciendo salud. Pedimos, Señor, que traiga sanidad pronto, Señor, por las familias que necesitan esa atención. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que ese tiempo sea para tu honra y para tu gloria y que vamos a recibir de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Preparemos para recibir la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Este es bien especial. Fíjense que es un gran gozo para mí, en medio de estas circunstancias, saber que Dios está en control. Ayer cuando estuvimos este fin de semana en Shela y tuve la oportunidad de platicar con unos hermanos allá sobre lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sobre lo de enseñar sobre el reino. Hubo bastante frío en la noche. Y entonces yo vine ahí que con pena de que me iba a dar catarro y todo, y en la mañana me levanté con todos los síntomas de gripe, ¿verdad? Porque hasta me toqué a ver si tenía temperatura, pero no. Sencillamente es que me desvelé, es todo. Porque cuando voy a dormir fuera me cuesta dormir. Y luego hoy me levanté bien temprano. Pero le estoy poniendo esta introducción porque quiero mantener una secuencia de lo que he hablado en las últimas dos oportunidades. ¿Se recuerdan que tomé el texto clave de olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento? Y en la primera plática dije que lo que Pablo nos enseñaba era a olvidar los éxitos, a olvidar lo que habíamos hecho, bueno, por las victorias que habíamos tenido, pero que esas las olvidáramos, que no olvidáramos los conocimientos, que no olvidáramos las acciones. Siempre me llamabas. ¿Por qué? Perdón, alguien está hablando ahí y no sé si me están hablando a mí o... ¿verdad? Joel, no puedes controlar que se apaguen todos los demás cuentos. Porque, ok, bien, comienzo. Estuve en Shela, no, son mentiras, no comienzo. A lo que voy es esto. Dice el texto que usé, ¿verdad? De olvidando lo que queda atrás, prosigo en blanco. Y Pablo nos exhorta a lo que debemos olvidar son los éxitos. A no querer vivir de glorias pasadas, a no querer repetir otra vez lo que nos dio fruto, porque cuando cantamos gloria a Dios, aleluya, a alguien se sanó y entonces ahora queremos repetir gloria a Dios, aleluya, y que se sanen todos. No, olvidémonos de las glorias pasadas. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Él tiene inmensidades innumerables, multiforme gracia. Y entonces ahorita estamos en una situación, ok, algunos están acatarrados y déjenme decirles que algunos hasta han dado positivo y me gustó, Víctor Hugo mandó un memito ahí que decía, creo que vamos a tener que reconsiderar eso de estar rodeado de gente positiva. Y me pareció bien gozoso, bien divertido. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios.
y nosotros estamos haciendo su voluntad. Damos los pasos que podemos dar y Él nos va cuidando. Pero imagínense, ¿qué testimonio pudiésemos dar si cuando nos viene a nosotros los síntomas y las afecciones, entonces ya, ¡ay, qué peligro! En esta ocasión estamos siendo cuidadosos, no temerosos. Con un simple catarro, con una simple gripe, ya nos hemos abstenido de ir a reuniones, ¿no? Cuando hay una gripe o algo, porque estamos conscientes de que es un virus, que vamos a contagiar a otro hermano, lo que sea, pero no con el tal número que no puedo decir, porque si no, tal vez me censuran hasta este programa. Vale, entonces, olvidamos los éxitos. Dios tiene nuevas cosas todavía para nosotros. No tenemos que estar preocupados de ver cómo repetimos algo. Y una de las segundas pláticas fue, proseguimos al blanco. Y les decía que todas las metas que alcancemos tenemos que entender que por muy gloriosas y bendecidas que sean, son temporales. Por eso debemos de mantener en nuestro corazón, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón, la meta eterna. La meta que trasciende todo este mundo y todo este sistema, y poner nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? En las cosas de arriba, en las que son eternas. Hoy quiero añadir, me he estado siendo guiado, por el Espíritu Santo en esta forma. Yo no dije voy a hacer esta serie. No, sencillamente leí el texto y poco a poco el Señor en su misericordia me va mostrando cosas. Y hoy quiero comenzar a seguir esa serie, pero comenzar con esto, convicciones personales. ¿Por qué? Para poder ir al blanco, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento, ampliar nuestro entendimiento de nuestra identidad espiritual, de nuestra individualidad. Todos y cada uno de nosotros somos especiales a los ojos de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos función en el cuerpo. No todas las funciones son eclesiásticas. De hecho, la mayoría de funciones, la mayoría de funciones eclesiásticas son casi el domingo. Es cuando se necesita de apoyo con los niños, de ujieres, de instrumentos musicales, de control del sonido y tantas otras cosas. Es ahí donde prácticamente más ayuda se necesita. Pero ¿qué del resto de la semana? En tu trabajo, en tu hogar, en tu lugar de estudio, donde sea. Ahí sigue siendo para la obra y gloria de Dios. Y lo que hacemos, aunque aparentemente es igual a lo que hacen los demás, las tiendas que Pablo hacía no eran espirituales. Las tiendas de campaña que Pablo hacía no tenían el Espíritu Santo flotando ahí. Eran igualitas que nosotros. Desde luego, su trabajo, su esmero era en hacer las cosas bien hechas, de calidad, para que nadie fuera a reclamar después que cobró demasiado caro o X y Z. Entonces lo mismo es. Dejemos de estar preocupados de cuál es mi ministerio. ¿A qué? Nuestro ministerio es glorificar a Dios. Fuimos creados para su gloria. Y entonces en todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces nuestra identidad, primero, afianzarnos en que somos ese mensaje de Dios, en que somos esa parte del cuerpo de Cristo. Y que lo que estamos haciendo rutinariamente, cotidianamente, óigame, ¿por qué vamos a dejar que el mundo nos haga a la gran? Solo tengo las mismas rutinas. Imagínense que el corazón dijera a la gran, tantos años ya, y solo bombear, y la misma charada y dar vueltas. No, y esa rutina del corazón es tan vital para el cuerpo. Si el corazón dijera, voy a experimentar otra cosa, miren qué pasaría con el cuerpo. Pues así somos, hermanos. Quitémonos el peso que nos asedia, el pecado que nos asedia y el peso que nos detiene. No estemos tratando de encontrar cuál misterio. No, Dios nos hizo como somos y nos ha dado funciones específicas. En la función de familia tenemos las funciones específicas, en la iglesia específicas y en el estado específicas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero conscientes de hacerlos a la voluntad de Dios, siguiendo las directrices, los estatutos, las leyes que Dios nos ha dejado. Y dice Jesús, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. ¿Te das cuenta? No es el que predica, no es el que enseña, no es el que hace milagros, es el que guarda sus mandamientos. ¿Y qué mandamientos puedo guardar yo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Empleados, trabajad como para el Señor. Jefes, no os enseñoréis de vuestros empleados. En fin, ¿ves? Esos son mandamientos de Jesús.
los hacemos y le estamos mostrando amor. No sentimos calientito el corazón, no se ve un montón de cosas místicas, pero si le creemos a Él, estamos agradándole a Él. Entonces, Dios nos hizo únicos a su imagen y semejanza. Y nos ha dado una promesa. Y aquí es donde quiero hablar, de empezar a formar ya el concepto de convicción. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¿Quién no quiere apropiarse de esa promesa? Bueno, comencemos primero, porque obviamente si le vamos a pedir a Él, no creo que vamos a pedir, Señor, quiero una casa más grande, Señor, quiero un carro más nuevo. Debe de verse que hay cierta madurez, cierto entendimiento detrás. No estoy en contra de mejorar en vivienda, en vehículo, y todo lo demás. No. A lo que me refiero es que recuérdense que Santiago es el que dice, no tenéis porque no pedís. Y luego pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Para gastar en vuestros placeres. Nuestra meta, ahí es donde vuelvo otra vez. Vamos a la meta. Y la meta es establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Eso es nuestro llamado. Llenar la tierra y sojuzgarla. No vamos a salir de nada mientras no hagamos eso. Todo lo demás glorioso que podamos hacer sigue siendo temporal, sigue siendo cero a la izquierda en cierto sentido con relación a la comisión original de señorear sobre la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok, ahí está la condición, la promesa. Y se recuerda que Dios cumple lo que promete, que Él, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero noten que hay condiciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cómo permanecemos en Él? Caminando en sus principios, con lo que diga al principio, siendo el esposo, el padre, el empleado, el jefe, el ciudadano, el gobernante, de acuerdo a las escrituras. Y eso es caminar, permanecer en Él. Y su palabra permanecer en nosotros. Y ese es el tema central de lo que quiero hablarles. Dios ha sido tan bueno conmigo, ha tenido una misericordia tan grande conmigo, que cuando ahora estoy creciendo en conocimiento, me doy cuenta cómo me tomó de la mano y me llevó a hacer cosas que hasta ahora estoy entendiendo con más claridad. Y esa cosa de la que les quiero hablar es de las convicciones personales. Pero para que sean convicciones bíblicas, tienen que tener como base, como fundamento, lo que dice la palabra de Dios. Hay otra clase de convicciones que son temporales, ¿verdad? Tener la convicción de que esta vez sí voy a cumplir con mi dieta, o esta vez sí voy a hacer los ejercicios este año que no hice el año pasado. En fin, pueden haber cierta clase de llamadas convicciones, pero en realidad no son convicciones, son preferencias, son gustos, son deseos, son esperanzas que se tienen. Y la razón por la que le quiero hablar de eso es porque esa segunda parte de mi palabra permanezca en vosotros. Ahora entiendo que la mejor forma que ha funcionado conmigo, y por lo tanto confío que con todos ustedes, es tomar de la palabra de Dios convicciones de vida. Desde hace muchos años, y los que me conocen de hace muchos años ya han oído esto, yo tengo 3 convicciones por las cuales me muevo, y las tengo por muchos años, aun cuando no entendía lo que significaba la convicción. Yo solo llegué a esta claridad: Dios es bueno. Convicción número 1, Dios es bueno. Pero no es un cliché, no es algo que yo repito y simplemente Dios es bueno y así. No. Eso, Dios es bueno, simplemente me dice a mí que tengo la convicción de que sin importar cuán mala se mire una situación, ¿qué pasó ahorita? ¿Por qué están un montón de nosotros o de los líderes? ¿O por qué aquel que está fiel a Dios? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hoy no nos pudimos reunir? No, Dios sigue siendo bueno. Y yo sé que aún por muy injusta, por muy mala que se vea la situación, al final Dios la va a cambiar para bien. Él tiene
pensamientos de bien y no de mal. Y esto es injusto, definitivamente es injusto, esto es lo peor que puede pasar. Pero Dios es bueno y aunque yo no entiendo ahorita todo, sé que el que no entiende soy yo. Y no cuestiono la bondad de Dios. No, yo nunca cuestiono por qué pasó esto, por qué no me salió esto, por qué aquello. No, yo sé que el que no entiende soy yo, pero que Dios es bueno. Ay, ha hecho tanto por mí, tantos años me ha sacado de tantas cosas, me ha guiado a tantos privilegios, porque Dios es bueno. La segunda, entonces esa convicción, la debemos de tolerar todos, la debiésemos tolerar todos, porque esa sí es una convicción bíblica, pero tenemos que trabajar en ella y voy a hablar de eso un poquito más tarde. Ahora, la segunda es de que la forma de mostrar fe y amor, ¿queremos mostrarle fe a Dios? ¿Queremos mostrarle amor a Dios? La forma de mostrar fe y amor a Dios es estando bajo autoridad. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, déjeme decirle antes que nada que cuando tomé esa convicción todavía no conocía la diferencia entre la autoridad y las personas que están en autoridad. La cosa es que como yo entendí, Dios en su misericordia me tomó de la mano y me hizo ser una persona obediente a mis jefes. En todos los trabajos que trabajé nunca me llamaron la atención, nunca me despidieron, y las dos que me tuve que salir por otras circunstancias salí con cartas de recomendación, porque soy una persona que aprendió ese principio, que la forma que yo le muestro amor a Dios es estando bajo autoridad. Y desde luego, tengo que poner la salvedad que cuando yo hablo me recuerdo ahora mucho de otro consejo del doctor Samuel Berberian, que me dice: Carlos, es que usted dice lo que quiere decir, pero no dice lo que no quiere decir. ¿Qué significa eso? Que ahorita les estoy diciendo lo que quiero decir, que hay que estar bajo autoridad, que esa es la forma de mostrarle amor a Dios, como ya mencioné: si me amáis, guardad mis mandamientos, y de crecer en fe. ¿Por qué? Porque yo creo que aunque estoy con este jefe abusivo, que aunque estoy con este padre que no comprende, que aunque estoy con esta autoridad que de alguna manera me está afectando, Dios no me iba a poner bajo esta autoridad si no tuviera algo que enseñarme, si no fuera para usarlos en pulirme en alguna cosa que Él quiere pulirme. Y ahí es donde entra ahora decir lo que no quiero decir. Lo que no quiero decir con esto es que nos sujetamos ciegamente a toda autoridad. Estoy hablando de cuando la injuria o cuando el problema nos lo están causando a nosotros. Entonces, como es mi autoridad, sufro el agravio. Ahora, si es conducente a pecado o si es conducente a hacerme que vaya en contra de la palabra de Dios, no, ahí ya no me sujeto a ninguna autoridad. Hay que obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero estoy hablando de lo común. Hijos que resienten a sus padres. Es que no son cristianos. Es que, no, aunque no sean cristianos. Pero es que toma mucho, aunque tome mucho. No, los hijos no están para juzgar a los padres. Los hijos están para, mientras son hijos menores de edad o bajo el mismo techo, para respetar a los padres. Y aun cuando ya se van, para honrar a los padres, nunca para juzgarlos. Eso queda en manos de Dios. Entonces, cuando es de sufrir el agravio, lo sufro. ¿Por qué? Porque sé que Dios está moldeándome y así me ha llevado a donde estoy, porque me es tan fácil trabajar en equipo y soy tan agradecido de tener hermanos a quienes rendir cuentas. ¿Por qué? Porque sé que estoy amando a Dios y sé que estoy teniendo fe en Él cuando estoy bajo autoridad. Y el tercer llamado, este es uno de los que más me gozo, el llamado más grande que Dios nos da es a ser siervo. Y esto es fácil de explicar, no tengo que entrar en mucho. El Señor de señores vino a ser siervo, no vino a ser servido, sino que a servir. Entonces, no podemos buscar un ejemplo mayor que el de nuestro Señor Jesús. Entonces, y mire cómo fue que el Señor me lo mostró cuando yo quería: Señor, yo quiero entrar a tu gozo. Yo sé que te he causado mucha tristeza. Yo quiero traer una sonrisa a tus labios. Él me trajo a las parábolas, donde al final le dice al Señor: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo, gobierna tú también sobre 10 ciudades. Entonces ahí fue el bien, buen siervo. No aparece en ningún lado bien, buen maestro. No hay bien, buen apóstol, bien, buen pastor, bien, buen padre, bien, buen jefe, bien, buen empresario, bien, buen político. No, bien, buen siervo.
Ese es el llamado más grande. Por lo tanto, el enemigo trata de ensuciar esa dicha de ser seguidores de nuestro Señor sirviendo. Y algunos hasta recienten. Con Lili una vez más tuvimos 3 pastores conforme estábamos creciendo en la denominación en la que nos conocimos y nos casamos. Y a los 3 les servimos con todo nuestro corazón. Cualquier cosa que necesitaban los pastores, ahí estábamos nosotros. Y para mí el pastor era mi héroe. Yo me sentía halagado después de que el pastor me llamara y todo. Otros me dijeron, pues que vos cómo te usan, en el sentido de que se están aprovechando, ¿verdad? Pero yo no lo miraba como que se estaban aprovechando de mí. Yo lo miraba que qué bendición estar cerca de los ministros, qué bendición apoyarles a ellos. Y de esa manera fuimos con Lili con un corazón de siervo. Hospedábamos en nuestra casa. Una vez hasta me llamaron como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y usted se pasó Carlos Velázquez. Sí, mire, el hermano Norman Parish. Yo ni sabía quién era Norman Parish, ¿verdad? Cuando Norman estaba aquí en Guatemala, pero había pasado él por la iglesia americana en donde nosotros teníamos el departamento hispano y pues ahí se enteró de mí. Entonces, dice, mire, es que fíjense que voy para Texas, pero tengo que quedarme aquí unos días. El pastor Parish le dijo que lo llamara a usted. Ni lo conocíamos. Y entonces, ¿dónde está? En la parada del bus. Le digo a Lili, mira, viene un hermano. Ahí a esas horas de la madrugada a sacar a uno de los hijos a pasar al otro dormitorio para arreglar el dormitorio y que se quedara ese joven pastor que parece que va a un instituto bíblico o algo. Pero me refiero a la clase de siervos que éramos. ¿Y por qué ya no lo somos? Obviamente las circunstancias van cambiando. Obviamente las circunstancias nos llevan a otros pasos. No podemos quedarnos con lo mismo. Tenemos que pasarle la estafeta a alguien más que vaya aprendiendo. Pero el punto que sí podemos pasar es el corazón de siervo. Es la enseñanza de esa gran convicción. ¿Y por qué? Porque quiero tomar las palabras de Jesús. Quiero que cuando yo le pida, Él me oiga y me responda. Y por eso entonces necesito permanecer en su palabra. Por la gracia de Dios lo hago. Todos los días tengo mi devocional, todas las cosas que tenemos que hacer basadas en la Biblia, pero necesito que su palabra permanezca en mí. Y la forma de que su palabra permanezca en nosotros es haciendo las convicciones, pero convicciones bíblicas. Ahora, vamos a la base para las convicciones. Y quiero, esta es otra cosa bien linda. No puedo dejar de darle gracias a don Samuel Berberian por esa enseñanza tan tremenda de leer la Biblia en español. Miren, ahora, ¿cuántas veces ya me han oído predicar de Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora noten lo que he visto cuando me puse a leerlo en español. Ok, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, eso está clarísimo. Necesitamos fe. Si no tenemos fe, no lo agradamos. Punto. Hacemos milagros, hacemos un montón de cosas, pero Él dice, nunca os conocí. Sin fe no se puede agradar a Dios. Pero dice, ¿por qué? Porque es necesario. Volvemos a lo necesario. Volvemos a no prestarle atención a las cosas que llaman la atención, no prestarle atención a las que nos dan fama, a las que jalan números y todo lo demás, sino que a lo necesario. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, si alguien se acerca a Dios, quiere de Dios. Señor, estoy mal, mi situación está afligida, necesito tu ayuda, sea por necesidad, sea por dolor, sea por la pérdida de un ser querido, por lo que sea. El que se acerca a Dios necesita creer que le hay, dice en la versión Reina Valera 60. En el original dice, crea que Él es. Él es. ¿Él es qué? Él es Dios. Si te vas a acercar a Dios, no es a probar suerte con eso o con aquel. No, Él es Dios. No hay otro Dios. Todos los que se llaman dioses son creaciones del único creador. No hay otro Dios. Por eso es que les he dicho, necesitamos entender que no puede haber libertad de religión. Porque la religión implica que cada religión tiene su Dios. Y si nosotros creemos que solo hay un Dios, no pueden haber otras religiones. Porque solo hay un Dios.
Podemos tener diferentes denominaciones por la forma en la que nos acercamos a Dios. Unos somos bautistas, otros metodistas, otros luteranos, otros episcopales, otros pentecostales. En fin, podemos tener un montón de sabores y de colores, pero tiene que ser el único Dios, el creador. Todo lo demás es criatura. Solo hay un Dios. Y el que se acerca a Dios debe de creer que Él es. Él es Dios, el soberano, el omnipotente, el que para quien nada es imposible ni difícil. Y cuando se tiene la convicción de que ese es Dios y que nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él y de llegar a su presencia por la sangre preciosa del Cordero, óigame, ¿qué más privilegio? Algunos se jactan, vos conoces a fulanito de tal, o conoces al presidente tal, conoces a Dios, el creador. Esa es la persona con la que más amistad quiero tener. Esa es la persona con la que más cerca quiero estar. Es algo glorioso. Entonces, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Comencemos, paremos ahí. Y no paremos, sino que veamos esto, expandámoslo más. ¿Qué es fe? Hebreos 1:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Déjenme cambiarle la palabrita para que quede más claro. Es pues la fe, la certeza de la esperanza. Esperanza es lo que esperamos. Esperanza es que me gustaría ir de viaje, me gustaría ver a mi pariente, me gustaría. Esa es una esperanza. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Es lo que le da consistencia a la esperanza que se tiene. Y sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde estamos en el tema que estoy desarrollando, la convicción. Necesitamos entonces, para tener fe, entender que necesitamos tener convicción. La fe es basada en la esperanza. Primero comienza la esperanza. Quisiera ser un mejor padre. Quisiera ser un mejor esposo. Quisiera ser un mejor deportista, un mejor lo que sea. Quiero algo, anhelo algo, deseo algo. Y entonces necesito tener fe de que el único Dios, el que es Dios, Él me oye. Y si entiendo sus condiciones, puedo reclamar su promesa. Luego viene, y ahora sí desarrollo la fe, la convicción. Voy al diccionario y la convicción dice, ética o política a la que uno está fuertemente adherido. El diccionario de Real Academia Española. La convicción es esa fuerza por la cual uno se adhiere, uno se pega a la esperanza, a lo que se espera y que aún no se ve. Entonces, por convicción, yo creo, yo estoy adherido a que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Yo estoy adherido a la esperanza de que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Señor y Jesucristo. Yo estoy adherido a esa esperanza. Todavía no es una realidad, pero tengo la convicción. ¿Por qué? Porque por la fe estoy adherido. Y esa es mi meta, y eso es lo que me motiva a hacer lo que hago y a compartir lo que comparto. Sigue diciendo, adherir, pegarse a una cosa a otra, convenir en un dictamen, abrazar una doctrina, un partido, etcétera. Ahora déjeme regresar e ir dándole paso por paso. Dice, pegarse a una cosa con otra. Primero se pega su espíritu a la verdad de Dios. Aquí es donde le estoy diciendo que no todas son convicciones. Usted le dice, ¿qué pasó con doña Sutana o don Mengano, que antes decía que esto y que lo otro y ahora dice lo contrario? Y no tenía convicción. Pero si cuando él o ella hablaba decía que era una convicción. No, era una preferencia. Era una preferencia o un deseo o una esperanza. No era convicción, porque la convicción se adhiere a la fe. Está pegada a la fe. Es inherente. No se puede deshacer uno de la convicción. Se muere por la convicción antes de despegarse. Convenir en un dictamen. Bueno, la fe, la convicción se pone de acuerdo con lo que Dios dicta. El dictamen de Dios. La palabra de Dios. La convicción dice, Dios lo dijo, así es, punto. Pero mire que esto, pero ha considerado aquello. Si Dios lo dijo, punto. Y la convicción se adhiere.
a ese dictamen y abraza, dice, abraza una doctrina, la doctrina del reino, y o se une o abraza un partido, el partido más grande que hay en el universo, el partido de la iglesia de Cristo, el reino de Dios. Y todo eso es la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿no es eso lo que prácticamente todos los que predican y enseñan dicen? ¿No es eso lo que tal vez todos nosotros como miembros de la iglesia creemos y queremos alcanzar? Porque todavía no se ve, no pareciera que se está acercando. Bueno, hay muchas cosas que son obvias para nosotros de que la mayoría de la iglesia en general no está adherida a esta fe. Ven, ellos tienen la convicción de que se van en un rato. En ese evento que estuve hace 2 domingos y hablé acerca de que Dios quiere que trabajemos la tierra, no nos está llevando al cielo, se paró uno a refutarme, ¿verdad? De que él estaba plenamente convencido de que él se va en el rapto y que se queden con el anticristo los que quieran. me tiró una chibolita, pero esas ni cosquillas me hacen. Y cada vez me hablan de que sí, yo sé que esto y es el otro, pero nunca presentan el texto bíblico que siempre les pido. Uno solo, que explícitamente diga que se van al cielo, y nadie lo presenta porque no existe. Entonces eso no es fe, eso es una esperanza. Y ahorita no voy a decir escapistas, cobardes, pero eso es una esperanza, aunque sea muy sincera y muy buena, de que cuando las cosas se pongan malas, el Señor los arrebata. Esa no es una convicción, esa es una esperanza, es una preferencia, un deseo, pero no tiene base bíblica, no puede ser convicción. Y entonces se convierte en un autoengaño. Entonces, recuérdense que aún Dios cumple los deseos del corazón cuando son para nuestro mal. Si nosotros seguimos insistiendo en ese asunto y si estamos convencidos, otra vez entre comillas, y si tenemos fe, otra vez entre comillas, de que lo vamos a recibir, Dios nos lo va a dar. Pero no fue ni por fe ni por convicción, sino fue porque Él cumple su palabra y Él ha dicho que va a conceder los deseos de nuestro corazón. Por eso es tan importante recordar que nuestro corazón es engañoso y no basarnos en nuestro corazón para lo que necesitamos. Ahora lleguemos a la parte que es la que quiero grabar en su mente y en su entendimiento. ¿Qué es necesario? Ya lo he venido diciendo, pero lo repito, que no puede dejar de ser o suceder, que es menester indispensablemente o hace falta para un fin. Entonces, la Biblia dice que hace falta para que podamos recibir la promesa de Dios. 2 cosas. 1, que creamos que Él es Dios. Ese paso lo creen todos los cristianos. Todos creemos en Dios. Pero fíjense cómo entra la astucia del enemigo, siendo tan vital esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios lo crea. Es un elemento fundamental que no puede dejar de ser. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ya les he dicho, mantienen ignorancia o cuando se descubre la verdad, empuja hasta el otro extremo. Entonces, esta gloriosa verdad está en 2 extremos. Están los que dicen, Dios es Dios, es soberano. Él hace lo que quiera con quien quiera porque Él es soberano. Y es cierto. Si Él quiere que estos se salven y estos se pierdan, puede hacerlo porque Él es soberano, Él es su dueño, es su creador. Y es cierto. Pero por el otro lado, están los que dicen, Dios es amor, es misericordioso y no quiere que ninguno venga a perdición. Entonces, Él nos habla, nos llama al arrepentimiento y cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor, aunque no cambiamos mucho, aunque no dejamos muchos malos hábitos, aunque seguimos en algunas tonterías, pero una vez salvo, siempre salvo. ¿Se dan cuenta? Los dos creen en Dios. Los dos creen que Dios es ese Dios todopoderoso. Pero se le olvida que la Biblia dice que es la suma de su palabra. Él no solo es todopoderoso, Él no solo es soberano, Él no solo es omnipotente, no es solo amor, también es justicia, también es nuestra sabiduría, también es tantas otras cosas y es justo. Es el juez justo. Y dice claramente que es lento para la ira, pero que de ninguna manera tomará por inocente al culpable. Entonces, regresamos a la porción de
de Hebreos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es Dios. Punto. Si lo creemos, ya está. No. Porque hay una letrita I. Y se recuerda lo de la I, confusión. Se tienen que unir las dos cosas. Es necesario que crea que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. La palabrita galardonador, y ahí les voy a leer qué significa el galardón. Galardonador de los que le buscan. Lo tengo hasta abajo porque me estoy saltando algunas cosas, así que regreso a donde estaba. Crea que lees y que es galardonador. Estaba leyendo, y aquí es donde les digo, de repente vino a mi mente, imagínense, el araganote de primaria, el que no terminó la secundaria, estaba leyendo esto y de repente me vino a la mente sujeto, verbo y complemento, ahí predicado. Así era como lo enseñaba en la escuela en aquel entonces. Entonces rapidito me fui a googlear, a la concordancia, a buscar, y me acuerdo que ahora ya no es sujeto, verbo y predicado, ahora solo es sujeto y predicado, porque el verbo ya es parte del predicado. Pero ahí es donde le digo lo lindo de estar en eso, de volver a leer en español. Voy a leerle aquí, por favor. Ténganme paciencia en esto que los esté regresando hasta primaria, pero mire, en la definición del predicado. Dice, el predicado es uno de los elementos básicos de la oración y sirve para indicar lo que se dice del sujeto. El predicado está indicando lo que se dice del sujeto. Y el núcleo del predicado es la parte central del mismo. Siempre es un verbo. Ahí está, siguen con verbo. Y tiene la función de definir el tipo de predicado que posee la oración. Entonces el predicado nominal, que es el que nos interesa, dice, el predicado nominal es aquel cuyo núcleo está compuesto por los verbos que derivan de los infinitivos ser, estar o parecer. Son predicados que añaden información sobre el sujeto en vez de expresar una acción concreta. ¿Qué estoy tratando de decirle con esto? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es Dios y que es galardonador. El sujeto es Dios, el verbo es y el complemento es galardonador. Pero dice aquí que él añade información sobre el sujeto en vez de expresar la acción. No nos enfoquemos en el galardón. Esa es la acción, el galardonar. Eso es lo que la mayoría de la iglesia se enfoca, en el galardón. Aquí dice que ese galardón lo que añade es información sobre el sujeto. Y ahí es donde encuentro el balance para el Dios que por ser soberano puede decidir quién se va al infierno y quién no desde antes de la fundación del mundo, y entre el Dios que por ser amor y misericordioso deja pasar algo por alto. No es solo creer en el Dios, sino que hay que creer especialmente que es galardonador. ¿Y qué es galardonador? ¿Qué es galardón? El galardón, el diccionario dice que es como una recompensa. Dice remunerador, recompensador. Párese ahí. Remunerar es pagar algo. Recompensar también es dar algo de recompensa. Y si es recompensa es por algo. Lo que le estoy tratando de decir es que en estas dos palabritas está implícito que se hizo algo. Por eso lo están remunerando porque hizo esto. O lo están recompensando porque encontró aquello perdido. En fin, hay una acción previa a ser galardonado. La fe sin obras es muerta. Y sí, hay libre albedrío para poder ejecutar esa acción. Y entonces Dios nos remunera. Entonces, sigue diciendo, contratar por salario. Esa es la palabra remunerador. Dios nos contrata. Pero si somos suyos, él puede hacer con nosotros lo que quiera. Sí, pero nos llama a ser siervos. Y después de que hagamos un buen trabajo como siervos, nos va a llamar a ser amigos. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. El galardonador significa responder a un reclamo o a una expectativa, rendir lo debido. Mire, esta definición, seguramente que de ahí es donde Paul Jelly sacó la definición de derecho. Derecho es un reclamo justo a una promesa dada.
Y aquí tenemos la promesa de Dios. Y dice que nos responde, cuando nos galardona, está respondiendo a un reclamo o a una expectativa que es justa. Porque estamos esperando lo que Él nos ha prometido y estamos esmerándonos en cumplir la condición para poder recibir lo que Él dice. Y entonces tenemos que tener esos dos elementos juntos. Sí, Dios es el único Dios, pero es galardonador. Entonces cuando decimos Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es sabiduría, Dios es consolador, y empezamos a decir todo lo que la Biblia nos enseña de Él, se resume en que es galardonador y otorga esos galardones a aquellos que diligentemente le buscan. Entonces permanecemos en Cristo y su palabra las convertimos en convicciones para que su palabra permanezca en nosotros. Entonces esperemos nuestro galardón. Le leo solo 2 versículos. Hay varios de galardón, pero le voy a leer el primero y el último. El primero está en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Después de qué? Bueno, en el capítulo anterior, en el 14, leo los versículos 18, 20 y 22. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré del todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Después de eso, después de que por un lado él reconoció el sacerdocio de Melquisedec y le honró con las primicias del diezmo, y después de que rechazó la oferta del rey del mundo, de que le iba a otorgar algo, le dijo: yo tengo mi confianza, mi convicción está en Dios. Y después de eso, Dios le dijo: tu galardón va a ser grande. Hay varios otros textos que hablan de galardón, pero me voy, como le dije, al último. El último es Apocalipsis 22:12. Jesús hablando: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene a galardonar a cada uno según sea su obra. Y note otra cosa. Es algo que me cuesta debatir en mi mente para explicárselo a otros. Dios dice en 2 porciones, las tengo aquí, pero ustedes las conocen, así que no voy a tomar el tiempo de buscarla. Dios dice: porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y viva. Y luego vuelve a repetirlo unos capítulos más adelante, donde dice que se arrepienta y que vuelva de sus malos caminos para que Él los pueda salvar. Entonces la cosa es esta: ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el soberano Dios, quiera algo y no lo pueda tener? Dice claramente, en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad: no quiero la muerte del impío, pero eso es justo. Va a tener que juzgar al impío, y la paga del pecado es muerte, porque no lo salva. Y ahí es donde dice: porque es soberano y hace lo que le da la gana. Eso no me satisface. Eso no me satisface, porque si es galardonador, nos está diciendo que sí tenemos que hacer algo nosotros para galardonarnos. No, es por gracia, no es por obras. El nuevo nacimiento, la redención, el ser rescatados de la potestad de las tinieblas. Estábamos muertos, no podemos revivir de ninguna manera por nosotros mismos. No es por obras. Pero una vez que nacemos de nuevo, nos suponemos crecer en el conocimiento y la gracia y caminar en los principios del Señor. Y la fe sin obras es muerta. Vayan y díganle a Santiago que él no sabe lo que enseñó Calvino. Vayan y díganle a Santiago que él no sabe lo que enseñó, cuál es el otro, los sextos, los grandes predicadores a los que ahora prácticamente se les da más autoridad que a la misma Biblia. Y la Biblia es la que interpreta a la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios quiere algo y no lo puede tener? Por la sencilla razón de que Él es justo. Por la sencilla razón de que Él es inmutable. Por la sencilla razón de que
jurando en daño suyo, no por eso cambia. Él se mantiene fiel, aunque nosotros fuésemos injustos. Y antes de la caída de Adán, Dios nos dio derechos inalienables. Uno de ellos es la libertad de escoger. En la caída y el pecado no hicieron que Dios se echara para atrás de lo que ya había dado. Pero tampoco podía simplemente cerrar los ojos y decir, bueno, pues borrón y cuenta nueva. Él es un juez justo. Tenía que encontrar la forma de pagar la justicia, responder a la justicia y a la vez poder extenderse en misericordia. Y ese es el sacrificio de Cristo, la muerte sustitutiva. Pero fíjese que es todavía solo una puerta, solo una oportunidad. Y él dice, quiero que todos vengan y entren, quiero que todos se salven. Ya les abrí una puerta para que regresen, arrepiéntanse. Pero todavía queda a los que quieran acercarse a él y buscarle. Sigue siendo el libre albedrío que él nos dio. Y es por eso que necesitamos entender eso. Ahora, entonces, ¿cómo hago para dejar que su palabra mora en mí? Bueno, ya dije por convicciones. Número 1. Pero déjeme terminar leyéndole el Salmo 19:7. 19:7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Ahora escuche cómo termina. En guardarlos hay grande galardón. Es necesario que nos acerquemos a Dios. Déjame entonces concluir haciendo un breve resumen. En el próximo programa expandiré más sobre las convicciones. Pero por ahora, vayamos a esto. Debemos buscar cómo puede ser que Dios quiera algo y que no lo pueda conseguir. Ya se lo expliqué. Porque nosotros no queremos entrar. Tenemos que enseñarle a la gente que Dios lo ama. Tenemos que ayudar a la gente a encontrar la puerta. Pero la decisión queda en ellos. Eso no se puede evitar. Él diseñó la forma, como dije, para que regresemos a ella y nosotros tenemos ahora la opción de entrar. Así que termino hoy diciéndoles esto. Cuando leí eso del sujeto y complemento, sujeto y predicado, me abrió el entendimiento. Si nunca he tenido duda de que Dios es el Dios grande de amor y misericordia. Por eso tengo esas convicciones de las que le he dicho. Pero ahora con esa claridad de que el complemento no habla de las acciones, de los hechos del sujeto, sino que de la calidad, de la esencia. Dios es galardonador, pero el galardón solo se le da al que hace algo para recibir el galardón. Y ese algo es obedecer la palabra de Dios. Es mi oración que podamos ver las circunstancias que nos rodean como el águila desde arriba. No anegados por toda la neblina y por todos los problemas que tenemos alrededor, sino que desde arriba. Y ver el panorama más amplio y saber que nuestro Dios sigue en control. Que las apariencias no importan. Y que aunque hay que sufrir algunas cosas, los dolores de parto, mientras Cristo es formado en los demás. Pero al final sabemos cuál es el fin de la historia. Y nos mantenemos aferrados a esa convicción. Y basado en esa convicción, planificamos el siguiente paso que tenemos que dar. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por lo maravilloso que es. Así que en todo he aprendido a estar contento. En salud y en enfermedad. En hambre y en abundancia. En pobreza y en riqueza. Porque Dios es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, en su casa o en el lugar donde lo estén viendo. Y acerquémonos a Dios con plena confianza,
porque creemos que Él es Dios y ahora lindamente sabemos que es galardonador de los que le buscan. Amén. 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 Amén.